En los muchos años que llevo trabajando y especialmente en el sector comercial, me ha tocado ver muchas veces a muchos compañeros o conocidos pasarlas muy mal por el trabajo, pero en realidad por muchas cosas en las que metemos la palabra trabajo, porque en realidad se tratan de muchas situaciones, de muchas decisiones que se van tomando y que terminan haciendo que tu vida sea algo bastante difícil de sobrellevar y por lo tanto que tenga consecuencias para el momento del trabajo y mucho más para las ventas, que es lo que analizamos normalmente aquí. Este programa se llama Calma Lab porque me interesaba explorar las muchas maneras que tenemos de alcanzar un estado de calma que nos permita a la vez tener un mejor desempeño y vivir con más gratificación la vida, que para eso estamos aquí. Y en este recorrido que fui haciendo he encontrado algunas señales o pistas que me interesa compartir. En el programa de hoy lo que voy a hacer es simplemente tomar una de esas pistas basándome en un autor bastante conocido dentro de la psicología del desarrollo, se llama Urie Bronfenbrenner. Es bastante difícil de pronunciar el nombre, pero fue un psicólogo del desarrollo y teórico ruso-estadounidense. Nació a principios del siglo XX en Rusia y después se instaló en Estados Unidos y desarrolló una teoría que se conoce como teoría ecológica del desarrollo humano. Y en esta teoría, este hombre refirió a varios sistemas que vamos a tratar hoy en el programa y vamos a ver cómo, trabajando desde estos diferentes sistemas y entendiéndonos a nosotros mismos como un sistema, podemos empezar a resolver algunos de estos temas que nos hacen tanto daño a la hora de trabajar y sobre todo de relacionarnos y convivir. Espero que podamos empezar a lograr estos pequeños objetivos en cada uno de los capítulos. Soy Oscar Bianchi y esto es Calma Lab. Un programa sobre ventas enfocado en cómo mejorar tu rendimiento comercial e incrementar a la vez tu bienestar personal. En un mundo saturado por el estrés y las preocupaciones, la calma es el camino ideal para desarrollar tu eficiencia en el trabajo y tu calidad de vida. Vamos a empezar por la parte teórica para darle un poco de soporte a lo que vamos a hablar aquí, porque más allá de hablar y reflexionar sobre estos temas que nos interesan, me interesa que tengamos un contexto de referencia que sea sólido también. Urie Bronfenbrenner, el autor de esta teoría ecológica, sostenía que el desarrollo humano está significativamente afectado por varios sistemas. El primero de los sistemas es el onosistema, características propias de cada individuo, la biología, el estado de salud, los factores genéticos y también elementos psicológicos como el autoconcepto, los afectos y las habilidades personales. Este sería el primero de los sistemas, entender que nosotros como seres humanos también somos sistemas. Incluso si hilamos más finos podríamos pensar que estamos compuestos por sistemas y que estos sistemas están agrupados en lo que sería nuestra personalidad o nuestro sentido del yo, pero que muchos de estos sistemas, quizás la mayoría, trabajan autónomamente. Nosotros somos inconscientes de que están funcionando todo el tiempo, por lo tanto, podríamos ser inconscientes también de las cuestiones que los pueden afectar o no. Por nombrar un sistema, el sistema circulatorio, nosotros no gestionamos la circulación de la sangre en nuestro cuerpo, pero la sangre circula igual. Y así pasa también con los elementos que nos componen, por ejemplo el agua. El agua que bebemos compone en gran medida a nuestras células y la calidad de ese agua que bebemos nos va a afectar internamente, mostrando un poco que esta división que vemos entre nosotros y el mundo es una división que cuando vamos afinando la percepción es cada vez más imperceptible. Cuesta definir dónde terminamos nosotros como personas y empieza el medio ambiente. Esto es solamente un ejemplo y lo que quiero traer aquí hoy es que los sistemas de los que vamos a hablar están completamente interconectados. El segundo de los sistemas de los que habló el autor fue el microsistema. Y un microsistema son
todas estas reuniones de personas que serían nuestras primeras relaciones, por ejemplo, nuestra familia más cercana, los mejores amigos que tenemos, algún grupo más íntimo con el que compartimos momentos de trabajo. En nuestro caso podrían ser 2 o 3 compañeros de nuestro equipo de venta. Y por encima de este microsistema estaría un exosistema. Estos nombres no importa que los retengamos, lo que sí me interesa es que veamos cómo se van superponiendo sistemas y afectándose mutuamente. El exosistema en este caso sería, por ejemplo, toda la gente que conocemos dentro de nuestra organización familiar, pero que no convive con nosotros. Podría ser la gente de nuestro trabajo. Si trabajamos en una empresa, por ejemplo, que somos 50 personas, esas 50 personas son un exosistema y las personas que trabajan conmigo día a día o que más afinidad tengo serían mi microsistema. También las instituciones educativas, porque estas teorías se aplicaron sobre todo a los niños y al desarrollo de la infancia, pero como el desarrollo ocurre durante toda nuestra vida, es útil verlas y aplicarlas a otros momentos de nuestra existencia. Por encima de estos exosistemas estarían ya los macrosistemas, y aquí entrarían las influencias y normas culturales más amplias. También podría ser el contexto nacional en el que estoy, por ejemplo, la sociedad en la que estoy inmerso, las políticas de un gobierno serían un exosistema. Todas estas cuestiones sabemos que nos afectan, pero lo interesante de esta teoría es que dice que afectan significativamente a nuestro desarrollo. Y nosotros podemos pensar en el desarrollo como este desarrollo personal, pero también podríamos pensarlo de una manera más profunda, como nuestro desarrollo físico, intelectual, social, es decir, una totalidad. Afecta a lo que somos y a lo que hacemos. Todos estos sistemas nos afectan. Por último, el autor habla de mesosistemas, que esta palabra confunde un poco porque en realidad se refiere a la interrelación que existe entre los sistemas. Lo que decíamos antes, los sistemas no están cerrados. Yo no estoy únicamente con mi grupo de trabajo más íntimo, sino que estoy dentro de esta institución laboral más amplia y por lo tanto mi grupo está afectado por esta institución y a la vez estamos afectados por las políticas, por ejemplo, del gobierno. Si el gobierno decide algo que afecta de alguna manera a los trabajadores o a los emprendedores o a los directivos, según en el lugar que estemos, vamos a estar afectados también por este tipo de cuestiones en los diferentes ámbitos. Lo importante es que veamos que se trata siempre de sistemas y estos sistemas se interrelacionan de muchas maneras posibles. Ahora sí podemos decir que tenemos el tema planteado. Tenemos la cuestión de este agobio con el que vivimos cotidianamente y luego tenemos una teoría que nos habla de sistemas que nos componen, que nos afectan y lo que tendríamos que tratar de determinar aquí es cómo conseguir que este desarrollo personal dentro de estos sistemas nos enriquezca en lugar de agobiarnos, porque así como los sistemas nos pueden influenciar para desarrollarnos positivamente, normalmente si no aplicamos la conciencia y el trabajo voluntario a nuestra vida, lo que ocurre es que estos sistemas nos terminan condicionando de alguna manera mala o neutra, en el mejor de los casos. Y esta última frase que acabo de decir toca un tema que para mí es fundamental, porque aquí no se trata de que nosotros somos, en este caso, de entendernos como un sistema y por eso entendernos de manera pasiva. Nosotros somos actores y protagonistas de nuestra existencia. Entonces tenemos algo que decir en todo esto. Cuando uno de estos sistemas me está afectando de manera negativa o de manera no saludable, yo tengo en mis manos la posibilidad de transformarlo, de cambiarlo. Lo que pasa es que a veces ese cambio requiere un esfuerzo grande y no siempre estamos dispuestos a hacerlo. Otras veces no lo vemos, no sabemos de dónde se está generando el malestar que estamos sintiendo o las malas experiencias que estamos viviendo. Por eso me parece siempre importante referirnos a teorías. Aquí vamos a empezar a desgranar un poco este análisis. Empecemos por el onosistema, es decir, nosotros como sistema. Es el nivel más obvio de todos, pero también quizás el más difícil de trabajar.
y por el que menos empezamos. Vamos a poner casos prácticos. Muchas veces me he encontrado con grupos de trabajo en los que las personas que los componían y yo mismo estábamos sufriendo por cuestiones que tenían un origen fisiológico. Vamos al más básico de los problemas que tenemos en el sector comercial, el sueño. ¿Cuántas veces te habrás encontrado en una reunión comercial con compañeros que no habían pegado ojo en toda la noche? ¿Cuántas veces te habrá pasado que no has pegado ojo en toda la noche porque estabas preocupado por algún problema que surgió el día anterior, o por algún trabajo que no se había terminado, o por algún cliente que tenía un problema, o porque, como los comerciales dependemos muchas veces o siempre de los números, nuestro puesto de trabajo pendía de un hilo y eso no nos dejaba dormir? Si nos planteamos esto desde el punto de vista de Bronfenbrenner, del autor, lo que tendríamos es que el primero de los sistemas, el más importante quizás, no está funcionando bien porque no está pudiendo dormir. Como ves, está siendo afectado por otros sistemas, por el microsistema, es decir, por las personas con las que te relacionas día a día. Podría ser, por ejemplo, un cliente o podría ser tu jefe que compongan ese microsistema, y también por un sistema un poco más grande que puede ser la institución laboral y otro más grande que podría ser la precariedad del mercado laboral. Ahí ves cómo se van conectando todos los sistemas. Sin embargo, tu problema es que no puedes dormir. Y hablo con total conocimiento de causa porque a mí me ha costado dormir muchísimas veces. Y muchas de esas veces que no he podido dormir bien se debía a cuestiones laborales. Creo que el 90 y pico % de las veces que no dormí bien se debía a cuestiones laborales. Y estas son las que vamos a ir desentrañando. Entonces, ¿cuál sería el primer objetivo de una persona que tiene falta de sueño? Dormir bien. No importa cómo, no importa lo que haya que hacer. Este nivel es prioritario por sobre lo que sería el nivel laboral. Y ahora que lo voy hablando, me estoy acordando de la pirámide de Maslow, que nos serviría para calificar un poco esta situación, pero me lo voy a reservar para un próximo programa, porque también es muy interesante. Tenemos que resolver un problema concreto, y si no resolvemos ese problema concreto, el sueño, todo lo que viene después va a ser malo para nosotros. Ya está demostrado y cada vez hay más estudios y evidencias que muestran lo dañino que puede llegar a ser el sueño. Hay estudios que ya comparan el no dormir durante 24 horas con una gran borrachera. Tal es el daño que tiene la falta de sueño para nuestro organismo. Entonces, tenemos que resolver eso. ¿Y cómo lo resolvemos? Siempre lo que queremos hacer es resolverlo afuera. Nosotros lo que queremos, si esta noche no podemos dormir, es tratar de ir a hablar con ese cliente, aunque sean las 3 de la mañana, y pedirle que por favor acepte el trabajo y se lo quede y no me lo devuelva porque me mete en un lío. Eso es lo que quisiera hacer, pero la respuesta no está ahí. La respuesta está en que tengo que encontrar estrategias para poder dormir. Y esas estrategias también darían para un programa especial, y además que hay muchísima información sobre esto. Hoy no estoy buscando desarrollar las soluciones, sino plantear el problema, porque no podemos resolver el problema porque lo estamos planteando muchas veces mal. Estamos buscando la solución donde la solución no está. Entonces, tendríamos que utilizar todos los recursos que tenemos, sobre todo nuestra energía, nuestra voluntad, nuestra atención, para encontrar la manera de dormir bien. Si llevo 3 días sin dormir bien y cada vez estoy más estresado en el trabajo, lo que debería hacer es entrar en una librería, comprarme algún libro sobre cómo dormir bien, escuchar podcasts sobre cómo dormir bien y trabajar sobre el sueño hasta que consiga una regularidad en el sueño. Y que esta regularidad en el sueño sea tan fuerte que sea, no voy a decir que no tenga ninguna conexión con todo lo que pasa afuera, porque sería imposible, pero que sea menos vulnerable ante los cambios del resto de los sistemas. Así, lo mismo que hacemos con el sueño, podríamos pensarlo con la comida o con los vicios que tenemos. Y con esto no quiero decir que uno deba convertirse en un santo, pero si nos damos cuenta que
cada vez que tenemos alguna preocupación nos fumamos 5 cigarrillos, entonces a lo mejor, creo yo, tendríamos que trabajar con ese vicio para reducirlo o bajarlo. Esto también es algo que por suerte se ve menos ahora en el mundo comercial, pero hace unos años no había comercial prácticamente que no fumara. Yo, que no soy fumador y que nunca he fumado, lo notaba rápidamente y siempre asocié el cigarrillo a esos estados de ansiedad. Entonces, estos niveles básicos del primero de los sistemas, que somos nosotros mismos, son los que tenemos que empezar a ajustar para empezar a arreglar el problema de estar pasándola mal en la vida y en el trabajo. Ajustamos el sueño, ajustamos la comida, ajustamos lo que metemos en el cuerpo y también la forma en que limpiamos ese cuerpo. Por ejemplo, el deporte o prácticas de meditación o algunas escuelas incluso de filosofía que están muy de moda, como el estoicismo, yo los considero como purificadores de todas estas malas emociones y sensaciones que nos van habitando y que nos van haciendo la vida tan difícil y que además nos quitan muchísima energía. Entonces, asentamos el primer nivel, nos concentramos en esto que nos está afectando y una vez que resolvemos este primer nivel, podemos pasar al segundo de los sistemas, al microsistema. En este nivel del microsistema es donde habitan las personas tóxicas, que este es un término también bastante de moda y que a veces no sabemos bien qué significa. Y muchas veces nos encontramos con que hay personas que dicen que no quieren relacionarse con gente tóxica, pero para otros ellas son las personas tóxicas. Entonces no hay como una calificación de qué es una persona tóxica, salvo que aparezca por ahí una persona que realmente todo el mundo unánimemente entienda que es una persona que los perjudica seriamente. Y esto no ha ocurrido nunca. Es muy difícil que pase esto. Y lo podemos ver con los candidatos políticos. Aparece uno que realmente me molesta, que lo detesto con todo mi ser, pero la mitad del país lo quiere, lo apoya o lo estima. Entonces no hay posibilidad de que una persona sea tóxica por definición. Hay una definición muy buena de este término que a mí me gustó mucho, de Marian Rojas Estapé, que recomiendo que se escuchen sus podcasts, y dice que una persona tóxica es aquella persona ante la cual mi cuerpo produce cortisol. Y lo que me gusta de esta definición es que es muy neutra y aparte pone la responsabilidad de nuestro lado y ni siquiera la pone en nosotros mismos, la pone en nuestro organismo. Mi cuerpo produce cortisol, que es la hormona del estrés. Para simplificar, podéis ver un poco mejor esto en algún libro o estudiarlo un poquito más, vale la pena. Pero el cortisol, esta hormona del estrés, es la que nos inflama y la que nos hace padecer todas estas malas emociones y sensaciones delante de la persona a la que consideramos tóxica. Entonces, aquí tendríamos que arreglar este segundo nivel. Para arreglar este segundo nivel, aquí si pensamos en los sistemas como que nosotros estamos en el centro y vamos teniendo círculos alrededor cada vez más grandes, nosotros tenemos muchas más posibilidades de transformar los círculos más pequeños que los más grandes. Podría, no fácilmente, pero con cierto esfuerzo, buscar un nuevo equilibrio en mi grupo de amistad de 4 o 5 personas, podría transformar alguna idea de alguno que me moleste o cambiar la forma de relacionarnos, pero sería mucho más difícil, por ejemplo, cambiar el sistema de gobierno de un país o la forma que tiene mi sociedad de organizar las relaciones laborales. No digo que no se pueda, pero es bastante improbable y las revoluciones sociales ya sabemos cómo terminan. Entonces, para volver al punto en el que estábamos en este nivel más bajo de los sistemas, el que le sigue al primero de los sistemas, que seríamos nosotros mismos, el microsistema. El segundo, este nivel pequeñito pero súper poderoso que nos afecta muchísimo, es el de las relaciones más cercanas. Y aquí tenemos en juego, por un lado,
nuestra voluntad, nuestra capacidad de cambio, y por otro el sistema, el ambiente mismo, las personas que están alrededor nuestro. Y como siempre, y esto se propone cada vez que vemos alguna situación en la que una persona no se encuentra cómoda con su entorno, vamos a ver que tiene dos caminos. O se transforma, cambia, se fortalece y puede permanecer en ese lugar sin que lo afecten estas condiciones externas, porque nosotros podemos alcanzar niveles de más seguridad o de mayor solvencia que hagan posible que aquellas cosas que nos molestaban de las personas que están alrededor nuestro ahora no nos molesten. Por poner un caso, supongamos que tenemos un amigo que siempre ve el aspecto negativo de las cosas y cada vez que nos encontramos en el trabajo empieza a contarnos todas las complicaciones que tiene para vender y que es muy difícil y que el sector y que el mercado y bla bla bla. En algún momento nos enredamos con esa conversación, pero nos dimos cuenta que esto nos hacía mal. Por supuesto que nos hace mal. Entonces nos despegamos de esa situación, lo vimos, ahí tenemos a una persona, digamos, tóxica, porque ahora esa persona me va a generar unas emociones negativas porque no quiero participar de su discurso. Entonces yo tengo la posibilidad de crecer, de desarrollarme, de hacerme más fuerte, de encontrar algunas herramientas valiosas. Antes mencionaba, por ejemplo, una filosofía como el estoicismo. Cualquiera de estas reflexiones que nos puedan poner más fuertes, hacernos cambiar internamente, la psicología, incluso la religión, que para mí es muy valiosa, nos puede transformar internamente y nos hace enfrentar a esa persona de otra manera. Entonces empezamos a verla, y estoy poniendo un ejemplo, como una persona personaje, como una persona hasta graciosa, y cada vez que hace un comentario negativo nosotros le comentamos también con un comentario de este tipo, pero ironizando su propio comentario. Es decir, que nos hemos sobrepuesto a algo que un tiempo atrás nos afectaba negativamente. Podemos hacer ese cambio, esa transformación. No implica necesariamente que el otro va a cambiar su forma de pensar, pero sí nos hace a nosotros posicionarnos de otra manera, y ya esa persona que antes nos afectaba ahora no nos genera ese cortisol que mencionaba antes, es decir, no nos estresa y por lo tanto deja de ser una persona tóxica. Mucho más complicado es cuando estamos viviendo una situación difícil, por ejemplo, de abuso, de maltrato. Aquí esta reconversión es ya un tema mucho más serio y que debe ser guiado por otras personas que tengan el conocimiento para hacerlo. Incluso a nivel laboral, porque existe el acoso laboral, existe el maltrato laboral, y hay momentos en que estamos encerrados en esos círculos viciosos y no podemos ni verlo ni salir de ahí. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a situaciones más cotidianas que nos afectan. Pero si repasamos, vamos a ver que ya teníamos un primer nivel. Si ordenamos el primer nivel tratamos el ejemplo del sueño, si empezamos a dormir bien, y si además podemos cambiar este concepto que tenemos de esta persona, revertirlo y reírnos de esta situación, ya por lo menos modificamos estos dos primeros niveles, estos dos sistemas, los más pequeños, y todo lo hicimos con nuestra propia voluntad, nuestra inteligencia, nuestra motivación por transformarnos. Entonces, estamos transformando estos sistemas que nos rodean y a su vez estamos recibiendo nueva información de esos sistemas. Porque cuando nosotros transformamos el microsistema y esta persona que era tóxica ahora ha dejado de serlo y se echa unas carcajadas con nosotros porque se da cuenta de las tonterías que está diciendo, nos estamos generando un nuevo ambiente que nos va a tratar mucho mejor y que nos va a aliviar las condiciones de nuestra existencia. No es lo mismo llegar a un lugar después de no haber dormido y escuchar a una persona machacarnos y machacarnos con todas las cuestiones negativas que se le pasan por la cabeza, a llegar luego de haber dormido y ver a esa persona y sonreírnos porque sabemos que está pensando alguna cosa negativa y que con nosotros no tiene cabida lo que él pueda llegar a plantear o decir. Cambia completamente. Entonces nosotros tenemos ese poder de transformar tanto este sistema primero como el sistema segundo. Hay veces, como los ejemplos que puse también, y otros ejemplos más comunes, podríamos estar dentro de un equipo de ventas con 3 o 4 o 5 personas que realmente no nos aportan nada y nos complican mucho la vida.
Y no hace falta que sean personas negativas, a veces teniendo malas actitudes hacia nosotros. Y aunque sea un microsistema, nosotros puede que no tengamos el poder de cambiarlo. Y aquí hay algo muy importante, muy importante. Cuando no tenemos el poder de cambiar un microsistema, no tenemos que pensar que nosotros no tenemos valía para hacer algo. En realidad se trata de fuerzas que son a veces mucho más poderosas que nosotros, que no sabemos ni siquiera de dónde vienen, porque a lo mejor estos 4 o 5 compañeros que tenemos y que no nos tratan bien, están implícitamente apoyados por una sociedad, por una empresa, por ciertos códigos, y nosotros ni siquiera estamos enterados de eso, y ellos encuentran un fortalecimiento en esos sistemas superiores que también afectan a nuestra conducta. Entonces no sabemos contra qué fuerzas estamos luchando. Por lo tanto, nunca tenemos que sentirnos mal por no haber podido transformar un ambiente. Lo más normal y común es que no podamos transformar ningún ambiente. Lo más probable es que, al menos no de forma directa, por eso, hoy estoy pensando desde el punto de vista de los sistemas, pero la principal transformación es la de uno mismo, la que hacemos hacia adentro, no la que estamos haciendo hacia afuera. Y eso lo podemos hacer siempre. Hoy quiero seguir con este marco teórico que nos hemos dado de los sistemas, por eso no profundizo en eso. Entonces, hasta aquí tenemos 2 niveles de sistemas y vemos cómo se relacionan. Y después tendríamos un tercer nivel, que este ya es mucho más difícil de cambiar. Imaginemos que estamos mal, que tenemos esta situación de no dormir, de estrés y de pasarla mal, por la empresa en la que estamos, o por una institución deportiva en la que nos encontramos. Estamos compitiendo y el ambiente no es un ambiente sano desde nuestro punto de vista. He conocido muchos ambientes deportivos donde en nombre de la alta competencia se maltrataba a las personas. Y yo creo que ninguno tiene que pasar por eso. No hay ninguna necesidad de sufrir el maltrato para ser un gran deportista. Pero volviendo al trabajo. Supongamos que somos comerciales con una cartera consolidada y que a nuestra empresa la compra una empresa extranjera y la incorpora a su grupo de activos. Entonces, de la noche a la mañana me quitan mi cartera porque ya tienen otros comerciales asignados en esta zona y me mandan a un polígono a golpear puertas. Mi estatus de comercial ha caído por los suelos, mi forma de trabajo cambió por completo y ahora realmente estoy en un ambiente que para mí es bastante difícil de sobrellevar. Esta puede ser la primera causa por la que esta noche no pueda dormir. ¿Veis cómo se van conectando siempre los sistemas? Que todas las acciones que van pasando a nuestro alrededor van condicionándonos. Y por eso, la primera acción que deberíamos tomar aquí es volver al primero de los sistemas. Y decir, aunque la empresa me haya cambiado y me haya enviado a este polígono a golpear puertas y aunque mi puesto esté pendiente de un hilo, yo tengo que dormir esta noche. Eso es lo más importante que debería hacer hoy, dormir por la noche. O alimentarme bien, o no tener la excusa que tengo siempre para salir y fumarme 20 cigarrillos y quedar bastante deteriorado para el día siguiente. Tengo que empezar por el principio y ese principio son las condiciones fisiológicas. Bien, hasta aquí sabríamos cómo enfrentar estos primeros días, pero ¿qué hacemos después? Porque esta situación externa sigue estando. ¿Qué hago? Y aquí otra vez nos podemos plantear esta situación. ¿Tengo poder de cambio o no tengo poder de cambio? Ya nos estamos enfrentando a algo mucho más grande. Y por mi experiencia, yo te diría que no tienes ningún poder de cambio o tienes muy poco poder de cambio. Que en realidad el poder de cambio que tienes, que crees tener, es una fantasía para justificar los días malos que estás viviendo. En realidad vas a empezar a tener fantasías con que vas a organizar una revolución interna en la empresa y que vas a hacer justicia en un lugar donde no la hay y en realidad lo que tienes es un cabreo muy grande porque te quitaron la cartera. Entonces, la reflexión sería, ¿qué puedo hacer en estas condiciones? Si ordeno
el primer nivel. Si ordeno el segundo con las personas que tengo al lado y no tengo conversaciones tóxicas ni sobre la empresa, ni sobre lo mal que estamos, ni todas estas cosas que te llenan la cabeza, puedo tener la libertad para desde este trabajo elegir otro camino y buscar otro trabajo en otra empresa. Quizás, si soy tan valioso, cuando comunique que ya encontré otro trabajo, que va a ser rápido, la propia empresa me diga: no te vayas, queremos promocionarte o queremos darte un puesto donde te sientas más cómodo. Puede pasar, ha pasado muchas veces. Lo que sí te puedo asegurar que nunca vi es que todas las personas que me hablaron de injusticias y de cambios dentro de una organización pudieran transformarla. Y en realidad, cuando me hablaban de injusticia o de cambio, se referían a la injusticia que estaban percibiendo ellos, que estaban viviendo en ese momento, pero hace un mes atrás no percibían ninguna injusticia. Entonces hay tanta subjetividad mezclada en todo esto que por salud, yo lo elegí por salud, no me metería en ninguna de estas cuestiones de intentar transformar sistemas que nos exceden. Aquí vemos cómo las teorías de los sistemas también nos pueden valer para comprender y analizar qué batallas podemos pelear. Esto se ha dicho siempre. No voy a pelear todas las batallas que tenga por delante, ni las pequeñas, que son nimias y que no me interesa pelear todo el día por cualquier cosa. Es decir, no voy a estar discutiendo todos los días con las personas que me encuentro por política, por fútbol, por religión. ¿Para qué voy a pelear esas batallas? Pero tampoco vale la pena pelear batallas donde no tenga posibilidades de ganar, o que para ganar tenga que sacrificar mi propia existencia por un objetivo que no lo merece. Entonces, al ver estos grandes sistemas actuando a través nuestro y alrededor, sabemos contra qué nos estamos enfrentando. Y mucho más, cuando pasamos al siguiente nivel de sistema, al cuarto nivel de los que estamos analizando, el macrosistema. Aquí tendríamos, por ejemplo, las decisiones del gobierno. Y yo lo digo porque he sido una de las personas que se cabreaban o que se entusiasmaban con las decisiones, los cambios de gobierno, la política en general. Y no digo que no sea válido hacerlo. Lo aclaro esto, que se puede participar, creer y involucrarse políticamente en todas las causas que uno quiere. A mí realmente me ha dejado de interesar. Y creo que a través de estos lineamientos que uno tiene, políticos de gran escala, con grandes ambiciones de transformar un país, una sociedad, una cultura, que no están mal como ideales, entiéndase, no están mal como ideales. Sé que me estoy metiendo en un terreno un poco complicado. Los ideales están muy bien, pero he visto, y lo he hecho yo también, cómo muchas veces utilizamos estas ideas, por ejemplo una decisión del gobierno, para justificar el malestar en el que me encuentro. Como el gobierno decide tal cosa y porque el gobierno no nos protege o porque el gobierno nos protege por demás, entonces no tenemos posibilidad de hacer algo positivo o bueno en nuestro sector, en nuestro trabajo o con nuestra gente. Y postergamos ese hacer algo bueno en nuestro trabajo, con nuestra gente o en nuestro sector, hasta que cambie el gobierno, hasta que el gobierno tome las próximas decisiones, hasta que aparezca el Superman que va a cambiar y transformar los destinos de la patria. Insisto con esto, no digo que no se pueda hacer, se puede hacer, es perfectamente válido y la mayoría de las personas lo hacen. Lo que yo fui analizando en mi propia vida y en la vida de las personas que me rodean es que este tipo de acciones, cuando utilizamos esto que nos propone el macrosistema, estos valores y demás que nos propone el macrosistema, los utilizamos para justificar una situación en la que nos encontramos y creemos que cuando cambiemos ese gran sistema va a cambiar nuestra situación, nos estamos haciendo trampa a nosotros mismos. Nos estamos engañando, en el fondo lo sabemos, pero bueno, es mucho más interesante jugar a la postura de cuando todo esto cambie y sea transformado por mi acción y por la de todas las personas que piensan como yo, vamos a ser felices. Eso es mucho más seductor que decir voy a dormir esta noche. Claro que es mucho más seductor, pero yo creo que una cosa funciona y la otra no. Así que mi propuesta es duerme esta noche.
también estos sistemas que nos rodean, nos atraviesan, nos significan, nos transforman, estos sistemas pueden traer muchas cosas positivas. Yo he elegido enfocar este tema desde el punto de vista de la calma y cómo generar calma en un cuerpo, en una mente que está alterada por las situaciones diarias. Entonces me focalicé en lo que podría ser negativo. También tienen partes muy positivas que nos generan mucho beneficio. El compartir con nuestra familia y nuestros amigos, estar dentro de una empresa en la que nos sentimos cómodos, que disfrutamos con la gente que trabajamos, donde tenemos proyectos que nos motivan. Particularmente yo siempre busqué esto y haberlo buscado me permitió encontrarlo. Y te va a parecer una tontería esto que estoy diciendo, pero es que si no lo buscamos conscientemente no lo vamos a encontrar. Si no tomamos la decisión firme de intentar encontrar un ambiente de trabajo sano, con personas que nos valoren, con proyectos que nos motiven, no los vamos a encontrar. Y lo digo porque me pasé mucha parte de mi vida sin buscarlo activamente. Es decir, yo creía que estaba buscando algo, pero no era consciente de qué estaba buscando. Y por eso no encontraba lo que necesitaba, encontraba cualquier otra cosa. A veces encontraba un gran sueldo, pero mi ambiente de trabajo no era el que yo necesitaba o el proyecto no me motivaba. Entonces, siendo conscientes de nuestro estado actual y de lo que estamos buscando, podemos encontrar lo que realmente necesitamos. Quizás estás en un momento muy bueno de tu vida y lo que necesitas es encontrar un gran sueldo. Fenomenal. Si tienes la fortaleza, mejor dicho, si tienes la fortaleza para enfrentarte a cualquier ambiente y lo haces de buena manera y por la noche duermes y puedes entrenar y puedes tener la cabeza libre para pensar, para relacionarte con los demás, para poder estudiar, fenomenal. Buscas un buen trabajo en el que ganes mucho dinero y tienes todo. No necesitas nada más. Lo que digo es cómo podemos ajustar nuestra condición cuando no es tan favorable o no es idílica y qué herramientas tenemos para hacerlo. Y me parece que esta teoría de los sistemas nos da una buena herramienta. Yo, por ejemplo, la viví en primera persona muchas veces. El caso más evidente en mi vida es el de haberme trasladado de país. Yo soy argentino y vivo en España. Y cuando ya hace muchos años decidimos con mi mujer venir hacia España a vivir y a buscar una vida diferente, lo que entendimos era que el sistema, este gran sistema, el macrosistema que nos rodeaba, que eran todos los hábitos, los grandes hábitos, valores culturales y las reglas de juego en las que estábamos inmersos en un país como Argentina, no nos eran favorables o nos hacían mal o nos perjudicaban en nuestro día a día. Eran de esas que te podían quitar el sueño. Entonces elegimos cambiarnos de sistema. Cambiamos ese macrosistema por otro macrosistema, el de España, que funciona mucho mejor. Aunque en España la gente también se queja y en todos los lugares del mundo la gente se queja de su sistema, funciona mucho mejor. Y el cambio de sistema es muy notable, porque cuando realmente detectas que hay un sistema de los que te rodean, que te está perjudicando seriamente y lo cambias por uno que funciona mejor, todo tu ser lo nota, lo notas en todo. No solamente duermes mejor, sino que haces mejor la digestión, tienes ganas de emprender nuevos proyectos, tu mente está libre para pensar en cosas nuevas que antes no se imaginaba. Entonces, tener en claro qué sistema nos está perjudicando y qué decisión podemos tomar para transformar ese sistema o para cambiarnos de sistema es muy, muy, muy importante para empezar a tener un poco más de salud laboral y personal. Y creo que con esto vamos terminando. Espero que todo lo que voy comentando aquí lo tomes de una manera muy abierta y como un amigo que te está haciendo propuestas, no como una verdad. En realidad, nada de lo que estoy diciendo aquí puede ser tomado como una verdad. Son reflexiones que voy haciendo a medida que voy leyendo, investigando y estudiando materiales que me interesan mucho y los voy aplicando de alguna manera a mi vida o reflexionando
a través de estos materiales historias del pasado o historias que voy conociendo. Al final siempre voy a decir lo mismo. Yo soy una persona optimista que cree que las personas tenemos la posibilidad de encontrar nuestra mejor versión y que podemos rodearnos de gente que nos motive y que nos ayude a encontrar esa mejor versión. Entonces, personalmente, siempre estoy en esa búsqueda. Creo que voy encontrando muchas de esas cosas, que a pesar de los años que van pasando cada vez tengo más motivaciones y proyectos, y eso mismo es lo que intento transmitir, para que si estás en un momento difícil, que yo pasé muchos de esos momentos difíciles, encuentres una voz o una idea que te ayude a reflexionar sobre eso y que te pueda dar quizás algún camino para salir. Nos vemos la próxima. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por escucharlo. En las notas del programa te dejo los links a los temas mencionados. Si tienes alguna duda o quieres hacernos una propuesta, visita la web calmalab.com, donde encontrarás más información sobre este proyecto. Y me darías una gran alegría si compartes, comentas o te suscribes al podcast. A mí me puedes buscar en LinkedIn o en Twitter como Oscar Bianchi. Ahí respondo a todos los mensajes. Espero que sigamos juntos en este camino de crecimiento profesional y personal que tanto nos apasiona. Hasta la próxima.